Hola, queridos alumnos del cuarto año de secundaria. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy de su curso de literatura. Queridos alumnos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Espero que les esté yendo excelente en el desarrollo de sus clases en el aula virtual del Blaise Pascal College. El día de hoy, campeones, vamos a trabajar un tema nuevo. ¿Pero cuál será el tema del día de hoy? Hoy vamos a trabajar básicamente el tema número 12 que corresponde a la literatura de Félix Lope de Vega. Hoy día vamos a estudiar este teatro cómico de nuestro famoso escritor, famoso dramaturgo Félix Lope de Vega, de quien estudiaremos básicamente la historia de Fuente Ovejuna, una historia que se basa en una leyenda antigua ocurrida ciertamente en España, en una anécdota, en una historia antigua que ha ocurrido en un pueblo del mismo nombre, hace ya algún tiempo. Entonces vamos a detallar un poco acerca del teatro de Lope de Vega, un poco de su estilo, sus obras, y luego pasaremos a detallar esta historia, a ver de qué trata, qué personajes involucra y cuáles son los temas que desarrolla, ¿sí? Así que mucha atención aquí y veamos el tema número 12. Atentos. Ajá, claro chicos, si pensaban que este autor era poeta, pues básicamente no es un poeta, es un dramaturgo, sobre todo un comediógrafo, ¿no? Un escritor de comedias. Aunque dicho sea de paso, ¿no? En esta época las comedias se escribían en verso, ¿no? Lo común era que las comedias pues se escriban en verso. Muchas de estas, las suyas se escriben combinando el verso y la prosa, ¿no? Por ejemplo, en Fuente Ovejuna. Eh, el género dramático. Bueno, recordar nada más antes de empezar con esta clase que el género dramático o las llamadas obras de teatro pues tienen su origen en la antigua Grecia, ¿no? Claro, el teatro tiene su origen en la antigua Grecia, ahí fue donde surge a partir de estas festividades en honor a Dionisio, ¿no? Al dios griego del vino, al dios de la llamada agricultura, de la inspiración, ¿no? En honor a este dios, pues se hacían algunas fiestas en las que los griegos pues se reunían a cantar en coro, también un poco que se iban moviendo como bailando, hasta que terminaron pues haciendo ya representaciones. Y de estas representaciones nace justamente, justamente nace el teatro tal y lo conocemos posteriormente, ¿no? Obviamente, claro que va a ir siendo pulido, ¿no? Estas grandes fiestas en honor a Dionisio finalmente terminarán convirtiéndose en concursos de teatro, ¿no? Donde autores creaban sus propias obras y estas luego iban siendo representadas ante el público y se iban determinando pues quién ganaba, quién no, ¿verdad? Bien, ese es más o menos el origen del género dramático. Esta imagen hace referencia a, por ejemplo, el teatro como tal, ¿no? Este es el símbolo del teatro. Estas imágenes hacen referencia a los dos grandes géneros como son la tragedia y la comedia, ¿no? Bien, ahora chicos, sabemos que el teatro se origina en Grecia, es cierto, pero y en España, o el teatro como se dice en español, ¿cuándo surge por primera vez? Bien, hablando del teatro en España, se dice que esto surge pues aproximadamente entre los siglos 10, 11 y 12 principalmente. Ahora tú dirás, pero ¿por qué surge tan tarde, profesor? Que no había teatro antes, no se les había ocurrido crear teatro. Si los griegos crearon teatro más o menos en el siglo 5 antes de Cristo. Lo que pasa, chicos, es que sí había teatro. Lo que no existía era el idioma español. El idioma español como tal va a aparecer más o menos en los siglos 10 y 12.
Ahí es cuando ya aparece y ya se empiezan a escribir obras en el mismo idioma, ¿no? Eso es en esas fechas. Por eso ahí están los antecedentes del teatro en España, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles son las primeras manifestaciones? Tiene su origen, como dice acá, entre los siglos X y XI. Allí es cuando aparecen las primeras eh, manifestaciones dramáticas, ¿no? Los primeros textos dramáticos en idioma español. Se origina de dos formas, ¿ya? Primero se origina de los autos sacramentales. ¿Qué es esto? Las primeras obras de teatro que aparecen en esta época son las llamadas, pues, el llamado auto sacramental. Esa es una de las primeras manifestaciones que aparecen, ¿no? ¿Y qué es un auto sacramental? Bueno, un auto sacramental, chicos, es una obra breve de teatro de corte religioso, ¿ya? El auto sacramental es una obra breve, ¿ya? Un teatro religioso. Es decir, era un teatro que representaba un pasaje de la Biblia. Por lo general era corto, ¿no? Y destaca, por ejemplo, aquí el auto de los Reyes Magos, que es el texto dramático más antiguo que existe en el idioma español. ¿Ya? El, el auto de los Reyes Magos, o llamado auto sacramental de los Reyes Magos, es el texto dramático más antiguo que existe en el idioma español, ¿ya? No se olvide. Por otro lado, no solamente existió en su inicio teatro religioso en España, sino que también había un teatro un poco más jocoso, más gracioso, más espontáneo, como fueron las farsas callejeras. Chicos, si ustedes habrán salido a la calle en algún momento, por ejemplo, antes de la pandemia y toda esta situación, eh, seguro que ustedes habrían visto en algún momento tal vez estas obras, estos shows de teatro callejero que se realizan en las calles, ¿no? Que algunas personas, ¿no? Algunos llamados artistas, realizan ante un público en la calle, ¿no? Este teatro que suele ser gracioso, suelen hacer bromas, chistes. Te indico que justamente este tipo de teatro es muy similar a las llamadas farsas callejeras, que eran justamente representaciones dramáticas, pero así, ¿no? Graciosas, jocosas, chistosas, y que se solían actuar en la calle, eran por lo general de forma espontánea, ¿no? Y va a tener como tema pues justamente lo cómico, lo gracioso y no era pues muy preparado. Se dice que esto era hecho incluso por personas, como se dice, que estaban en estado de ebriedad, que se reunían y actuaban de una forma o de otra, ¿no? Y ellos lo interpretaban de una forma, pues, como jugando, como se dice, ¿no? Correcto. Vamos a ver qué más. Ajá. El teatro barroco español. Acá hay algo interesante, ya, chicos, y es algo en lo que está íntimamente relacionado Lope de Vega. Es lo siguiente, ¿no? En esta época, en el siglo de oro, ya aparece un teatro, pero el teatro ya es de las últimas manifestaciones literarias del circo de oro, del siglo de oro, perdón. ¿Sabes por qué? Porque del siglo de oro las primeras manifestaciones fueron eh, la poesía, en primer lugar, luego luego le siguió la narrativa, ¿ya? Y finalmente sigue el texto dramático. Sigue ese esquema, ¿no?
teatro se desarrolla hacia el final del siglo de oro español, más o menos ya en el 17, fines del 16. Entre los antecedentes tenemos pues a la figura de el dramaturgo Gil Vicente, también tenemos a Lope de Rueda y Cervantes, quien van a ser autores de diversos entremeses, los primeros entremeses. También está Juan de la Cueva, quien escribió algunos dramas históricos. Y también este autor conocido como Guillén de Castro, quien va a escribir las Mocedades del Cid, ¿no? Claro que sí. Gil Vicente, Lope de Rueda y Cervantes y Guillén de Castro, ¿no? Estos van a ser los primeros intérpretes de textos dramáticos. Ajá. Y en este caso, chicos, un dato importante es que la aparición del teatro en el barroco ya va a suponer lo siguiente, ¿no? Un teatro más comercial, ¿no? Las obras de teatro van a ser representadas ahora ante un gran público. Eh, no va a ser solamente un teatro como puede ser hoy en día, que, bueno, no muchas personas acuden al teatro, no muchas personas consumen esta clase de expresión artística. En esta época, sí, en esta época va a ser muy popular el teatro, eh, va a tener muchos adeptos, muchos seguidores que van a ir asiduamente al teatro, sobre todo en estos lugares llamados los corralones, ¿no? Los corralones, tal como su nombre lo dicen, ¿no? Eran espacios abiertos en algunas casas, en algunas, ¿no? Zonas que pues eran cercados, especies de corrales, en donde se reunían personas de diferentes clases sociales para ver el teatro. Claro, este teatro pues tuvo mucha llegada en personas pues de la aristocracia, ¿no? Adineradas, pero también con personas pues de baja alcurnia, como se dice. ¿Qué era un corralón? Te lo defino, ¿no? Un corral era un patio rodeado de casas por sus tres lados, ¿ya? Es como decir un solar, como decir una casona a la que tú accedes y adentro ves como que más casitas, varias. Era así, ¿no? Era el patio rodeado de tres casas. A un extremo de este patio, ¿no? Al fondo, se levantaba el escenario. Delante de este habían algunas filas de bancos para la gente distinguida, adinerada. ¿Ya? Detrás de los bancos se situaba la platea, lugar donde presenciaban de pie los hombres del pueblo, ¿ya? Los hombres del pueblo lo veían parados. Y en la parte del fondo se ubicaba la cazuela, lugar destinado para las mujeres. Y además dice aquí que, bueno, las ventanas de las casas que daban al patio eran los palcos, ¿no? Eh, Hay uno muy famoso llamado El Viejo Corral de Comedias, que fue uno de los primeros que usó Lope de Vega y que con él se colocaron cortinas en las paredes teatrales, el suelo se cubrió de alfombra y se dispusieron muebles adecuados a la representación. ¿Ya? Eso es algo muy importante. Bien, vamos a ver ahora qué representantes tenemos. Tenemos, por ejemplo, a varios, ¿no? A Tirso de Molina, a Pedro Calderón de la Barca, pero quien sin lugar a dudas destaca mucho más es, bueno, destaca en su propio estilo, por si acaso, es Lope de Vega, ¿no? El popular Lope de Vega. Veamos sobre el autor. Félix Lope de Vega y Carpio. Este autor va a destacar como compositor de obras de teatro. Él nace en 1532 y fallece en 1635. ¿Qué podemos mencionar sobre su trayectoria? Podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que Lope de Vega fue un genial dramaturgo, poeta, pero también prosista. Él es de Madrid y él perteneció a una familia de artesanos, ¿ya? Se dice que Lope de Vega de niño fue un chico muy precoz, que a los 5 años aprendió a hablar latín. Dicen que a los 12 años cantaba, danzaba,
manejaba muy bien la espada y había escrito su primera obra llamada em, El verdadero amante, ¿no? Dicen que ya de joven, ¿no? Él en cierto momento de su vida fue, como se dice, el monaguillo del obispo don Jerónimo Manrique, y estudió por 4 años filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares. Claro. Él tuvo durante su vida varias funciones, ¿no? Fue primero soldado de joven, luego fue secretario del duque de Alba, ¿no? Del duque de Alba, del marqués de Malpica, de varios personajes conocidos de la época, ¿no? Personajes nobles, cortesanos. Y al final de su vida fue un hombre religioso, pero fue un poco criticado porque él era un hombre también que tuvo muchas parejas durante su vida, se casó varias veces, ¿no? Eh, y como sacerdote también estuvo involucrado con una mujer, a pesar de que eso no estaba permitido, ¿no? Em, tuvo distintas parejas, ¿no? Desde joven, se casó un par de veces, tuvo muchas aventuras, se casó 3 veces y con su última esposa, Marta de Nevares, vivirá sus últimos 16 años, ¿no? Falleció un día de agosto, no se sabe la fecha con precisión, de 1635, ¿ya? Lope de Vega se desmayó. Bien, su entierro dicen que fue muy famoso, concurrió pues gran cantidad de gente en España y Madrid guardó luto durante varios días. ¿Y por qué tanto así? Lo que pasa es que cada obra que sacaba Lope de Vega era un éxito. Él mantenía una fórmula que repetía, cambiaba algunas características y sus obras eran pues finalmente muy buenas, ¿no? Mantenían a la gente entretenida, tenían humor, tenían de todo. Este autor también, asimismo, fue muy prolífico porque escribió muchas obras, ¿no? Justamente como escribió tantas historias, a él se le apodó el Fénix de los Ingenios, ¿no? También se le va a apodar a él monstruo de la naturaleza, porque pues él escribió muchas obras. Según él mismo, ha compuesto más de 1500 obras, aunque pues en la actualidad no se puede corroborar que haya hecho tantas. Hay un montón de obras, pero no se puede corroborar si todas son de él. Hasta ahora se está verificando. Hay una comisión organizadora en Madrid que se encarga de investigar ello. Hasta la actualidad le han podido atribuir unas 300 que sí son suyas, pero de las demás todavía hay tiempo para seguir investigando, ¿no? Ahora, lo que sí se sabe es que él es el padre del teatro español. ¿Por qué? Porque él va a renovar el teatro, ¿ya? Él va a renovar el teatro. Él escribió en los distintos géneros también, eso es cierto, también fue un gran poeta y tiene pues, como te dije, confirmadas 300 obras teatrales, ¿no? Al final de su vida él va a ingresar a una orden religiosa en donde va a bregar, donde va a trabajar al final de su vida y destacan obras muy famosas de este autor como son El Caballero de Olmedo, El Comendador de Ocaña, Fuente Ovejuna, obras muy famosas, ¿no? De Lope de Vega. Bien, em, ¿qué obras más tenemos del autor? Existen muchas y como ya te mencioné hay de distintos temas. Vamos a mencionar nada más las más famosas como son Peribáñez y El Comendador de Ocaña, ya que está basada en una leyenda española, igual que Fuenteovejuna. También tenemos La Dama Boba, que es una comedia de costumbres. Tenemos el llamado Perro del Hortelano. Tenemos, por ejemplo, también El Caballero de Olmedo, que esa también es, como se dice, una obra em, de una, basada en una leyenda española, ¿no?
Tenemos también la gatomaquia, que es una representación burlesca de la titanomaquia, pero en vez de enfrentar a titanes con dioses, se enfrenta a gatos con ratones, ¿no? Una obra burlesca. También tenemos aquí la Dragontea, ¿no? La Dragontea, que es una producción épica, ¿ya? Es una obra épica, igual que en la Gatomaquia. Bien, y también, ya. Él es el creador de la comedia nueva española, ¿ya, chicos? Porque él va a crear muchas innovaciones. Por ejemplo, él va a escribir una obra diferente al teatro clásico grecolatino. Recuerda que el teatro clásico grecolatino seguía ciertas normas, cumplía ciertos esquemas, ¿no? Pero eso va a cambiar, ¿no? Él lo va a alterar. Por ejemplo, él va a mezclar lo trágico con lo cómico, dando origen a el drama. Recuerda que la obra, por ejemplo, Fuenteovejuna es un drama, es decir, una obra que mezcla la tragedia con la comedia. En este caso, su estilo también se escribe en verso y usa principalmente el octosílabo, aunque podía combinar ambas, ¿no? Verso y prosa. Esto se representaba en un amplio público, ¿no? Mucha gente iba a verlos, eran muy famosos, en los llamados corralones. Por otra parte, la acción tiene mayor importancia y desarrollo que los personajes en sí. Claro, son obras que van a utilizar mucho el suspenso, mucho la acción, pero va a haber poco profundidad en cuanto a la personalidad de los personajes. Por ejemplo, en esta historia en Fuenteovejuna, ¿no? ¿De qué trata? Por ejemplo, acá vemos el pueblo levantándose en armas contra un enemigo común. Esta es una famosa obra dramática de carácter histórico, ¿ya? Porque está basada en una leyenda real que se produce, en el que se produce la venganza no individual, sino colectiva, ¿ya? Ese es el tema. Es una obra de 44 escenas que se distribuyen en 3 actos. Empieza de la siguiente manera, ¿no? Fernán Gómez de Guzmán es nombrado comendador del pueblo de Fuenteovejuna. Él tiene que brindarles protección y la gente al inicio pues piensa que él va a ser un buen hombre, que los va a cuidar, ¿no? Recuerda, Fuenteovejuna es un pequeño pueblo nada más. Pero el comendador empieza a realizar un pacto, empieza a también ir a enfrentar al rey, ¿no? Eh, al rey que está en este momento en disputa, como son los bandos de Juana la Beltraneja y Isabel la Católica, ¿no? El comendador va a enfrentar a esta llamada Isabel la Católica junto al bando de la otra opositora y va a vencer. Al vencer, él es nombrado comendador de Fuentevejuna porque estaban peleando por las tierras. Entonces, al inicio, al parecer va a ser un buen hombre, los va a proteger, los va a cuidar, pero pronto se darán cuenta de que este comendador es un mal hombre, que discrimina a los campesinos, dice que ellos no tienen honor, se burla, los molesta, incluso él es un hombre que quiere siempre estar pues con las muchachas del pueblo, él incluso intenta violar a algunas de ellas que no se dejan, ¿ok? Así, va a cometer muchos abusos. Entonces el pueblo se va a molestar con él. Pero, ¿qué crees? ¿Que van a ir a atacarlo como en la imagen? Todavía no. Ocurre lo siguiente. Em, Cansado pues el pueblo de la conducta de ese tal Fernán Gómez de Guzmán, em, sobre todo cansada Laurencia, que era una muchacha a la que el comendador siempre fastidiaba, siempre molestaba, ya en un momento había intentado pues violarla, ¿no? Esta muchacha Laurencia está harto de él, ella está enamorada de un pastor llamado Frondoso, ambos están enamorados, que son correspondidos, y dicen, ¿no? Para que el comendador deje de molestarte, hay que casarnos, ¿no? Entonces, el día en que están casándose, ¿no? Que están proyectando la boda, ¿ya? em, Llega el comendador Fernán Gómez, pero esta vez llega muy molesto porque acaba de perder la batalla, acaba de perder un enfrentamiento contra Isabel la Católica. Y entonces él, pues,
en un arrebato de locura y de furia, secuestra a Laurencia y a Frondoso, que estaban en pleno matrimonio. Sí, lo secuestra. ¿Y qué crees que ocurre? ¿El pueblo hará algo? El pueblo se queda quieto sin hacer nada. ¿Ya? Ellos están asustados, a pesar de que el comendador pues tiene 4 o 5 hombres nada más y ellos son más, no hacen nada. Pasan unos momentos y aparece Laurencia con la ropa rota, ultrajada, quejándose y acusándolos de ser pues unas ovejas, ¿no? Le dice: ustedes son pueblo de Fuenteovejuna porque son puras ovejas, no han hecho nada por ayudarme, ¿no? Entonces, el pueblo, enardecido por lo que les había dicho, en este caso Laurencia, van ante el comendador, lo atacan, le cortan la cabeza y em, lo asesinan, ¿no? Asesinan al comendador y a sus hombres. Uno de ellos nada más sobrevive y él va a contarle al rey. Y él le dice, ¿no? Al rey Felipe y a la reina Isabel: miren que en el pueblo han matado al comendador, que ellos son malos, que mírelos, que ellos no merecen estar, pues, merecen, merece venganza el comendador, dice, ¿no? Entonces la reina, al escuchar esto, dice: no puede ser, vamos a hacer algunas averiguaciones, vamos a mandar a un fiscal que interrogue quién lo mató. Y el fiscal se pone a interrogar a todos los pobladores, niños, ancianos, y nadie dice nada. Cuando le preguntan quién mató al comendador, todos dicen Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una. Nadie acepta, pues, por sí solo ¿cómo se dice? La culpa, sino que todos juntos asumen la culpa. Como se dice, todos lo hicimos, no lo hizo nadie solo. Y es cierto, entre todos mataron a golpes al comendador y a sus hombres. Al final, este fiscal que fue a interrogarlos, ¿no? Este juez que fue a preguntarles, les aplica torturas, pero nadie confiesa. Luego vuelve a hablar con la reina, le dice que no ha logrado nada. Y después, de este interrogatorio, algunos pobladores van y cuentan su verdad a la reina y la reina los perdona, ¿no? La reina los perdona. Y así es como termina la historia. Ahí están los datos. Drama. Es una obra que mezcla la tragedia porque el final es muy dramático. Aparece comedia, sí, con un personaje llamado Mengo, que es un pastor que aporta la cuota de humor a la historia. Esta es una estructura de 3 actos y el tema es el honor villano o el honor campesino, como se dice, ¿no? Es que el comendador creía que ellos no tenían honor, no merecían respeto, pero eso no era así, ¿no? Este es uno de los temas. ¿Está basada en una historia real? Claro, está basada en una leyenda antigua de España y se enmarca en la Guerra de Sucesión Castellana, que era lo que les mencionaba, el enfrentamiento entre perdón, sí, entre Isabel de Castilla y Juana de la Beltraneja, ¿no? Ambos quieren el poder de Castilla. Ese es el contexto. Aquí se plantea el conflicto entre el señor feudal abusivo y los vasallos, ¿no? Claro, ese es uno de los temas principales. Esta oposición, este conflicto entre un señor feudal abusivo, malvado, y un grupo, pues, de personas del pueblo de buenos sentimientos, nobles, que no desean el daño a nadie, ¿no? Como son Laurecio y Frondoso y pues los demás también en el pueblo. Correcto. Personajes. Fernán Gómez de Guzmán, quien viene a ser el comendador. Laurencia, que viene a ser la pastora, a la que el comendador siempre está fastidiando, que siempre pues este hombre va a desear estar con ella, así sea a la fuerza. Este hombre era un patán, decía él: ustedes tienen suerte de que pueden estar conmigo. Así le decía Laurencia y a las demás chicas, ¿no? Era un hombre pues que no tenía pues ningún tipo de reparo, ¿no? Además está Frondoso, el novio de Laurencia, y Esteban, que es el padre de Laurencia, el alcalde del pueblo, pero sin embargo no pudo hacer mucho por él,
ya que este comendador tiene, como se dijera, un rango superior. Al alcalde él no le hace caso, ¿no? El comendador es el que se encarga de la protección, como decir jefe militar, ¿no? Pascual y Jacinta, que son dos campesinas, ¿no? Pascual es la amiga de Laurencia y Jacinta, pues ella ha sido maltratada, ella también ha sido, pues, perseguida por los hombres de Fernán Gómez, a ella se le encuentran en medio del bosque. También tenemos a Ortuño, uno de los soldados del comendador, y a Flores. Ok, bien chicos. Y por último, pues los reyes, ¿no? Que son los que se encargan de perdonar a estos pobladores de Fuente.